Ya, Hola, ya. eh, parece que es el aguacero que está cayendo en Colombia, en Sí, sí, Bogotá. sí, eso nos vuelve loco todo. Se cae la luz, se cae todo. Entonces, Exacto. empecemos otra vez. Bienvenidos a las charlas de los miércoles. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es la curadora e historiadora del arte Elvia Rosa Castro, una gran académica a quien admiro muchísimo y de quien he aprendido muchísimo. Eh, Hoy vamos a hablar sobre una exposición en la que Elvia fue la curadora principal, que se llama Ya sé leer. Fue la primera exposición, la exposición más grande que se ha hecho sobre texto e imagen en el arte latinoamericano. Yo conocí a Elvia, yo te conocí a ti en el 2011, creo, porque en el Sí, 2012 fue cuando yo fui en febrero a La Habana y cogimos el proyecto que tenías hecho y lo amoldamos a una feria en Miami que fue Arte Américas. ujú. Y fue una experiencia increíble porque aprendí muchísimo, no solamente desde la perspectiva del arte, pero también de lo que es liderar un proyecto artístico, de cargarse las obras al hombro. Pues, el viaje se hizo Miami vía Cancún, entonces ahí me pasaron muchísimas cosas. Me acuerdo que yo llevaba tabaco y en los típicos despistes míos, yo no sabía que el tabaco no podía entrar a Estados Unidos o se tenía que pagar un impuesto, o se tenía que pagar un impuesto de salida en México. Bueno, eso me pasó de todo. Aparte se me dañó una obra que estábamos hablando antes. Pero bueno, Elvia, independientemente de todo, cuéntanos cómo fue para ser parte de este gran proyecto. Tú fuiste la curadora principal junto a otras tres curadoras. ¿Cómo fue la concepción de este proyecto y cómo fue el proceso de la curaduría cuando hay tres curadores más? Oh, sí. Yo llevaba unos años, ¿no? Em, con la idea de orbitándome y el deseo, la idea, el deseo de hacer una exposición que tuviera que ver con imagen y texto. Ujú. Yo ahora con los años me he preguntado, bueno, de dónde vino ese deseo, ¿no? De dónde vino ese antojo, esa necesidad, ¿no? Y tal vez yo así, atrás, como decimos, puede ser debido a mi formación que viene de la filosofía, ¿no? Y que Ujú. filosofía, concepto, lenguaje, positivismo lógico, en fin, todo lo que hay detrás del llamado giro lingüístico, ¿no? En Ujú. las artes a partir de la década del 60 básicamente. Y también todo el pensamiento del postestructuralismo francés, del estructuralismo, todo el pensamiento ruso-soviético, que era muy importante y que Ujú. yo enseñaba en la Facultad de Arte. Paralelo Ujú. con esto, eh, era, ¿cómo se llama? El Instituto Superior de Arte que estaban trabajando con el texto, como es el caso de Yonel, por ejemplo, de Ujú. Yonel Martínez. Entonces, todo esto unido a la relación también que yo tenía con poetas de mi generación, con escritores que yo admiro mucho, pues se me fue como calmando un universo, ¿no? De esta idea de unir al menos varias, porque no es, o sea, es algo que tú no puedes, digamos, englobar o acorralar Ujú. eh, una sola expo con una sola tendencia. O sea, no es un fenómeno único, es un fenómeno bastante diverso. Entonces yo quería más o menos mostrar eso, pero yo no tenía mucha idea. Yo sabía que yo tenía un deseo. Y entonces recuerdo que fui en 2007 a Montreal al Congreso de la Latin American Studies Association. Y Ujú. allí yo estaba con Tonel y Manuel Piña y estábamos dando la vuelta a la ciudad, visitando la ciudad los tres juntos y nos vamos al Museo de Arte Contemporáneo. Y había esta exposición allí que se llamaba With Writing, con Ujú. mucho énfasis en la cuestión de la diccionaria. Si mal no recuerdo, había una gran instalación de Boltanski, había algo de Onkawara también, que es un artista que yo he seguido y
cuya metodología me fascina. Concho, pero esto es lo que yo quiero hacer en Cuba. Mira esto, bueno, no era eso, pero era algo parecido, ¿no? De hecho, las exposiciones no tuvieron nada que ver una con la otra. Y además, los artistas que yo tenía pensado, porque en la exposición de Montreal no habían, si mal no recuerdo, no había mucha representación latinoamericana. Entonces yo tenía aquello y me parecía imposible hasta que se lo comento a Sandra Contreras y al director en ese momento del Centro Wilfredo Lang, que era Jorge Fernández, que ahora es el director del Museo de Bellas Artes de Cuba. Jorge le fascinó la idea y me pone en contacto con las curadoras del Centro Lang. En este caso, con Ibis Hernández Abascal y Margarita Sánchez, que entre las dos atendían el grueso de los países del Cono Sur y Centroamérica para el Centro Wilfredo Lang. Y ahí, bueno, les presento la idea, encantados todos de poder colaborar y empezamos a trabajar sistemáticamente con lo que yo tenía en mente y los que ellos me fueron proponiendo. Realmente fue una experiencia bien linda de colaboración con varias personas, como sabes, y alrededor de más de 60 artistas. O sea, fue una expo bien grande, con mucho trabajo, pero que se hizo incluso, a pesar de eso, se hizo en tiempo relámpago. Y se hizo también con la ayuda de las embajadas. Tal vez podamos hablar de esto, de la producción, de las cuestiones, un poquito más adelante, no sé cómo tú lo tienes pensado. Pero esa fue la idea, básicamente. Ese fue el origen, esa fue la génesis de la exposición Ya sé leer. Ya sé leer. Yo recuerdo que no tenía título. Para mí los títulos son muy importantes, incluso a veces los títulos determinan mi texto. Tú sabes, ¿no? Que me has visto trabajando de cerca, hemos trabajado las dos ya creando proyectos autónomos. Y entonces, pues, yo decía, ay, mi madre, pero con este monstruo que yo tengo delante y yo no tengo un título, pero ¿qué es esto? Y entonces Ernesto Javier tenía aquella caja de león, caja de luz con leones, que decía Ya sé leer. Y me apropié, que iba a participar en la expo, y me apropié de ese título, y también porque en ese momento estaba toda esta campaña en Venezuela, que ahora no recuerdo el nombre, era el nombre de la campaña, pero era de una alfabetización enorme de todo, supuestamente la población venezolana por parte de cubanos, y entonces nosotros queríamos parodiar un poco esa situación, ¿no? Y traerla a presencia de alguna manera, no cómica, pero sí de una manera bastante humorística, y entonces le puse Ya sé leer. Y bueno, el genérico, imagen y texto en el arte latinoamericano contemporáneo. Bueno, así fue. Pues así fue como decantó esto. Y es curioso porque tú tuviste esa idea, la decantaste, hiciste una selección increíble de artistas de diversos países, pero es algo que uno como iniciante en gestor de proyectos artísticos, es algo que siempre a mí me quedó porque como que de cierta manera empecé a educar el ojo y a ver más allá de lo que la imagen pretende decir, o lo que la imagen pretende representar y el texto pretende decir. Entonces ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué para ti es tan importante la relación entre imagen y texto cuando el texto se convierte en imagen y viceversa? Podemos, acá tengo pues distintas piezas que se exhibieron. Podemos, por ejemplo, usar el de Ojo Espira de Journel. Sí, o sea, por un lado a mí me llamaba mucho la atención toda la carga, digamos, intelectual que podía el background o la plataforma intelectual de cada artista expresada a través del texto. Me parece que el texto es algo que es un canal apropiado y eficaz para expresar ideas que a veces la imagen, por ejemplo, no es suficiente. De ahí, bueno, de ahí el conceptualismo, etcétera, etcétera. El texto en sí también, el lenguaje en sí también contiene,
contenedor de conflicto. Y esa conflictividad a mí me encanta, porque es una conflictividad que llevamos todos. O sea, yo creo, ¿no?, que a menos que seas un iluminado, que estés por encima del bien y del mal, no te interesa aterrizar en problemas más políticos, más con los cuales tú quieres dialogar, con la realidad que tú quieres dialogar, que es inmensamente política. Por ejemplo, mira, destierro ahí. Entonces, el lenguaje me parece una herramienta tautológica y muy eficaz para eso. Y es eficaz por eso mismo, porque el lenguaje mismo contiene el conflicto. O sea, hay una relación de poder dentro del lenguaje que es riquísima. Y no es algo que lo digo yo, es algo que ya está dicho desde principios del siglo XX para acá. Igual me gustaba la idea del dadaísmo, de jugar con el texto, pero de ese coqueteo que no llegó a ser como el conceptualismo, que es más fuerte, pero había cierto coqueteo con el texto también, más cercano a la literatura. Entonces, todas esas visiones totales, ¿no?, como las quiero ver, ¿no?, que trascienden a esa autonomía de la imagen como género encerrado, pintura, o escultura. Todos esos aportes de sentido que le otorga el texto a la obra, para mí es súper importante. Hay otro nivel de riqueza y de cierto modo, cuando tú quieres ahondar o no ahondar, puede ser ahondar, puede ser ese verbo, pero no ni siquiera ahondar, sino ser más enfático. Eso, el lenguaje es más enfático, el texto es más enfático cuando tú quieres decir algo a través de la imagen, es menos ambiguo, ¿no? Ahí yo me enredé, porque hacía años yo venía estudiando a Kant y lo que él llama el patrimonio heredado, y cuando entonces aparece, porque yo quería estudiar en qué momento del lenguaje y del pensamiento se generaba la ambigüedad, ¿no? Y también cómo, usando obras que apelan al texto, la ambigüedad como que queda relegada, queda desterrada a un segundo plano. Entonces, me servía bien para intereses, digamos, de manifiesto político, ¿no? Sí. Aquí en la imagen tenemos una de las piezas de la exposición de José Ángel Vincench, que es destierro, y él usa bolsas de papel para, bueno, no solamente es el hecho de la circunstancia de salir de un país o ser exiliado, pero también la connotación simbólica de lo que representaba una bolsa, ¿no? Que muchas veces la gente que salía de la isla solo le estaba permitido irse con una sola bolsa. Entonces, de ahí es a lo que yo me refiero de ese ojo tuyo tan agudo y de cómo me ha guiado a mí como gestor cultural en encontrar más allá. Yo siempre que veo algo en arte cubano, por ejemplo, ahora con tu nueva tienda, con este proyecto nuevo que estás haciendo, que estás gestionando, me quedé pensando mucho en el reloj de Sandra Ramos. Porque yo decía, la pañoletica de la pionerita está volando, Fidel tiene un sombrero, ahí hay un montón de lenguajes secretos, que eso es algo que admiro muchísimo en el arte cubano, porque hay toda una sutileza y una poesía y unos mensajes muy bien montados que no sé, que hacen un juego con la obra muy particular y le dan también muchísima potencia. Volviendo a lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, esta pieza de Ernesto Leal que se llamaba La impotencia de lo ambiguo y lo que sobra en el texto curatorial. Y básicamente creo que él coge el texto tuyo y le borra palabras, como que Y de lo cierta censura, manera sí. lo censura. Sí. Entonces me llamó la atención también que en la exposición tuviste varias obras site specific, que es algo que no es tan común por lo que demandan espacio, demandan que el artista esté, bueno,
me parece que son obras ambiciosas. ¿Por qué en esta muestra en particular tú usaste tantas obras site específicas? ¿O por Bueno, qué ese recurso era valioso para ti? en este caso, Ernesto ha tenido una relación muy ríspida con la institución cubana, Ujú. de toda la vida, o sea, desde Arte Calle, ¿no? Desde que pertenecía a Arte Sí, Calle a finales de los años 80. Entonces, aquí voy a decir una anécdota que no está publicada en ningún sitio, pero Ernesto era la primera vez que iba a participar en un evento de este tipo en una institución oficial, ¿no? ujú. Yo quería Ernesto, yo quería Ernesto. Y bueno, tú negocias con el artista y Ernesto dice, mira, Evia, bueno, él tenía casi toda su producción, tú sabes que va de esto, va de ese tópico, Ujú. ¿no? Yo podía Sí. escoger entre varias obras, pero él me dijo, yo quiero hacer esta y necesito una pared de 6 metros. Yo le dije, perfecto, vamos a hacerlo. Y casi fue como una condición de participación. O sea, si Ujú. él no hacía esa obra, tal vez no hubiera estado en Yacelero, al menos eso era lo que me Ujú. decía. Y en realidad yo no lo vi como una presión en ese momento. Los artistas tratan siempre de presionarte, tú también a ellos. O sea, es un Sí, juego, tú claro. sabes, de autoritarismos, de egos, Ujú. tienes que saber gestionarlos todos, tú Ujú. ablandarte un poco, ablandar el del otro, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo funciona? Entonces, eh, Ernesto participó eh, para mi alegría, para la alegría de todos en esta exposición en el Centro Wilfredo Lang con esa pieza que a mí me encantó, porque además es una pieza que supuestamente eh, está emplazando a la curadora, ¿no? De alguna Ujú. manera, o sea, es autoparódica, ¿no? Entonces, todo ese juego que también me implica dentro de la obra, más allá de la curaduría, a mí me encanta porque yo soy una persona muy varidosa, entonces, ¿qué me importa a mí? Que me censuren algo mientras yo esté ahí, ¿no? Aunque sea ausente. Aunque sea censurada, pero hago aunque, presencia. aunque esté ausente, porque Sí. acuérdate que yo esa obra la ubiqué en un blog que decía el texto como no texto, porque eran puras Ujú. rayas, era puro suprematismo la obra, era abstracción, era una obra abstracta, pero estaba implícita porque estaba sugerido el texto. Entonces era muy simpático, porque si tú querías ver, ni yo sé cuál parte del texto es la que censura en esto, porque entonces yo tendría que proyectar el texto sobre la pared y ver qué coincidía con las rayas y que no, entiendo. Entonces era muy encriptado aquello, pero de ahí Ajá. va. Y en otro, igual, Jornel igual, por ejemplo, Jornel que hizo este Sí. ojo a partir de un poema de Lezama, de un texto de Lezama, y también entonces, Jornel no es la primera vez que realiza Science Specific, él Ujú. está acostumbrado a hacerlo, y varias obras fueron de esas porque requerían que fuera así. La obra de Rafael Domenech, por ejemplo, que era el gran Sí. muro aquel que pesaba 6 toneladas, mira, la tienes ahí, qué bien. Sí. Eso era una obra, ahí donde esa imagen no es de mi expo, esa imagen fue de San Alejandro, Ok. pero no, esa obra él no la trasladó, o sea, en el centro de Wilfredo Blanc se volvió a hacer el muro y se volvió a hacer el muro con materiales de verdad la construcción y yo decía, ay mi madre, se cae este techo y yo decía, Eusebio Leal no va a acabar con nosotros, no va a dejar que la exposición se inaugure, porque tú sabes, ¿no? Las condiciones de todos estos espacios patrimoniales de La Habana Vieja, pero sí, o Mm. sea, esa obra se hizo in situ, se hizo un performance de Marrero que era consistente en que él planchaba, era como al estilo, tú sabes, del nombre de la rosa, volviendo a matar a un monje, ¿no? El nombre de la rosa, cuando tú calientas Ujú. un papel y el texto aflora, y entonces él planchaba y le daba papeles a la gente, a las personas que querían acercarse a su obra, y entonces era como unas proclamas. ¿Sabes? Repartir Sí. proclamas es como que algo visto con suspicacia, porque dicen, y eran textos como que leninistas, medio absurdos, que no tenían nada que ver con la realidad, o que al menos estaban él burlándose de eso, ¿no? De Ujú. esos textos que estaban ahí.
Y sí, o sea, estaba la obra de Néstor Otero, un artista de Puerto Rico, que también fue un site specific. Él armó para aquella pared inmensa que era como una web, un texto conducía al otro, un texto conducía al otro, una pieza muy linda visualmente. Y bueno. Esa la subimos en Instagram, sí. Ya, y bueno, la pieza de Luis Gómez, Would You Like to Buy My Misery? Que esa fue otra de las conflictivas. Yeah, esa fue una de las conflictivas porque ese es otro que también te pone condiciones. Y entonces Claro. tú dices, bueno, yo me voy a dejar, le voy a hacer creer que sí, que él me está exigiendo algo, ¿no? Y entonces Luis, que es una de las personas, de los artistas que más yo admiro en esta galaxia, ¿no? Y con que trabajaría en cada exposición que hago, lo digo así, lo he dicho muchas veces a mis amistades, la gente no me cree porque él tiene su carácter o tiene un mito de carácter, pero sí, lo quiero decir aquí públicamente. Y entonces consistía en martillar la pared, ¿te imaginas? Un espacio patrimonial, volvemos al mismo tema. Y entonces él escribía aquel texto a bajo relieve con un hacha, con una chuela en la pared. Would you like to buy my misery? Esa era la frase. Y Jorge Fernández, que fue bastante condescendiente con nosotras, con todo el team curatorial, estuvo de acuerdo también. Y bueno, decidimos no pedir muchos permisos. Si nos podemos pedir permiso, tal vez la obra no se hiciera, o sea, permisos fuera del LAM, ¿no? De la jurisdicción del Centro Wilfredo Lang. Si no, no se puede hacer la obra. Y claro, prometiendo siempre que una vez que se terminara la expo, la pared iba a quedar idéntica a como estaba. Imagínate tú, con materiales yo creo del siglo XIX, pero bueno, así era. Ay, Elia, bueno, eso es parte del encanto de hacer exposiciones en La Habana. Sí, Elia, sí. Y en cuanto a, por ejemplo, algunas obras, esta es una obra del Chino Novo, no se alcanza a ver pues por las limitaciones de Instagram, que dice Pa' la calle. Esta nosotros la exhibimos en Miami y habla mucho de esta idea de Pa' la calle en el argot cubano. Entiendo yo que es, en el béisbol es hacer un home run, y para la calle también puede significar salir a la calle, hacer ruido, hacer protestas, sí, exacto. Exacto. Entonces, a pesar que tenías libertad de seleccionar los artistas, pero con obras que de pronto tocan una poesía un poquito más política o de crítica, ¿tuviste algún tipo de... ¿Cómo lo recibió eso el público? Si tuviste algún tipo de contratiempo exhibiendo este tipo de obra. No, no realmente. Con la obra, tuvimos un problema con una obra, en general con un artista, más allá de Ernesto, que eso no, o sea, Ernesto no aplicaba en esta cuestión que era toda la censura y la aureola que rodeaba a Sandra Ceballos. Sí. Entonces, el solo hecho de invitar a Sandra Ceballos, por ejemplo, ya era un problema. Pero bien, o sea, Sandra estaba incluso asombrada de que la invitáramos, porque a pesar de que yo era una curadora independiente, estábamos trabajando en una institución, estábamos trabajando en una institución cualquiera, sino en el Centro Wilfredo Lang. Entonces, yo voy al estudio de Sandra y escojo una pieza lindísima de esos collages que tiene ella a partir de dibujo, hablando del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo Nacional de toda la censura, y no me doy cuenta que en el dibujo aquel había un Fidel, una imagen de Fidel pequeñita, un collage así, y que Sandra entonces tenía un seno afuera, en fin. Llego yo al Centro Lang con mi obra bella, en mi opinión, mi obra bella, no sé cuánto, y me dice, tú estás loca. Digo, ¿cómo que yo estoy loca? Pero yo soy un poco ingenua a veces no, pero a veces sí. Y entonces me dicen, mira, que Sandra desnuda, o sea, semidesnuda, Fidel mirándola, ¿qué es eso? Aparte era como una figura de Fidel de los libros de enseñanza de historia primaria de los niños, ¿no? Entonces,
Ay, mi madre, pero dime tú, yo no me di cuenta con lo bella que está esta obra. No, esta obra sí no puede. Bueno, ok. Y cambiamos, o sea, Sandra estaba súper abierta a negociar y al final, que es lo que yo llamo elogio de la censura. La censura, no, o sea, la censura nunca tiene razón porque la censura es un gesto autoritario. Vamos a empezar por ahí. Pero a veces le pasó a Buñuel cuando Viridiana. Le censuraron la última imagen y al final salió lo que salió que era mejor según él, que lo que él tenía previsto. Y así nos pasó a nosotros también con Sandra. Al final me dio una obra entrañable que nadie conocía, que incluso es una obra out of joint, es una obra outsider, fuera de su producción, que tiene que ver con cartas íntimas, correspondencias, etcétera, etcétera. Entonces, de una obra enteramente política, presentamos de Sandra una obra enteramente introspectiva e intimista. Y es una obra bella, bella. Entonces, esas cosas suceden realmente. Uno pasa por un amargo, por 24 horas de amargura, 3 horas de amargura, un día de amargura, pero al final todo, las aguas, todo vuelve a su sitio. Pero aún así, a ver, el presidente del Consejo Nacional de Artes Plásticas en ese momento, que era Rubén del Valle, no asistió al opening de la exposición porque estaba Sandra Ceballos invitada a esa exposición. O sea, fíjate a dónde llega el prejuicio político. O sea, bueno, para ponernos un poquito en contexto, explícanos sobre Sandra. Yo tengo entendido que ella dirige un espacio, una galería independiente, que es el espacio Aglutinador. Sí, en La Habana. Sí. Sí, el Aglutinador es el primer espacio, un espacio histórico, es un landmark en La Habana realmente. Es un espacio de culto, incluso era su propia casa, ya ella se mudó recientemente y Aglutinador sigue donde sigue, pero ella vivía ahí también, o sea, estaba muy vinculada al espacio. Lo fundaron ella y Ezequiel Suárez, y era un espacio alternativo. La palabra alternativa en Cuba en los años 90 era como una mala palabra. Ya no, ya más bien a regañadientes se ha incorporado a cierto léxico oficial, pero todavía, o sea, como dije, a regañadientes. Entonces es un espacio que la institución ha tratado de sabotear de una manera u otra, usándola injustamente, relegándola, marginándola, excluyéndola de los proyectos. Y bueno, esta era una vuelta de Sandra. Sandra, que además está en la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, no en el almacén, está en sala. Claro. O sea, tiene una obra en sala. Entonces, ¿cómo tú vas a negar eso? ¿Qué actitud más paradójica? Que tú tengas un artista en sala de un museo, del Museo Nacional de Bellas Artes, y después la quieras excluir de esa manera. O sea, pero eso fue un gran paso, eso fue uno de los grandes logros de YACLR realmente, poder traer a Sandra a la institución nuevamente, con todos los tragos amargos que eso conllevó, con las curadoras, Sandra Contreras, que es muy temperamental, más que yo, que es mucho decir. Entonces, sí, o sea, teníamos que estar ahí lidiando, y las otras curadoras también. Y debo decir algo también, que es la buena voluntad de la Casa de las Américas, que nos ayudó con las obras de Liliana Porter y de Camniser. Si no, hacia esa pregunta iba yo. ¿Cómo fue la parte de producción de la que tú nos querías hablar, la manera como las embajadas ayudaron, otras instituciones? Pues porque lograr llevar obras de otros artistas, hacerlas llegar a La Habana, no es un proceso fácil, es algo que por experiencia lo he vivido. Cuéntanos cómo fue todo ese engranaje y casi como conspiración del universo para lograr esta gran hazaña en realidad. Fue una conspiración del universo, lo acabas de decir. Yo eso no tengo, tú te pones a mirar para atrás ahora y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente haya hecho esto, la verdad? Y eso que todavía no tuve a disposición de nosotros, porque no estaba en Cuba, una obra, Construir el Cielo,
de Carlos Rodríguez Cárdenas, y tuve que apelar a la generosidad de Orlando Hernández, que tenía una obra súper atípica de Carlitos, pero bueno, nos las prestó y ahí estuvo en la exposición. Sí, la Casa de las Américas enseguida tuvo esa buena voluntad de prestarnos obras. Los coleccionistas privados en La Habana, los coleccionistas tanto locales, cubanos, habaneros, como los extranjeros que viven en La Habana, que tienen buenas colecciones, también nos prestaron varias obras. Y bueno, a eso le sumas que había varios jóvenes en la muestra y que los jóvenes habían producido para ya se leer, o al menos conocía sus dossier, Sandra conocía, las curadoras Margarita y Iris conocían, y así fuimos armando aquel muñeco, ¿no? Claro, sí, porque eso Y es sí, realmente de admirar. Sí. sí, la embajada chilena nos ayudó también con la transportación de algunas obras, y la embajada de Brasil también, obras de Sueli, sí, obras de como, sí, 3 o 4 artistas brasileños en la expo. También fue ayuda de la embajada brasileña. Porque te digo que, a ver, Sandra, porque estamos en el año 2020, en el 2010 ni pensar que en Cuba tú podías descargar un archivo de WeTransfer. Sí, yo sé. O sea, era otra realidad. Si Sueli Fari no nos envía su video, su CD de verdad, o sea, en objeto CD, nosotros podemos, tú sabes, poner aquello. O sea, es muy loco. Estamos en otra tecnología un poco más lenta. Exactamente, una tecnología de cartón, de carbón. Entonces, todo eso, no, las personas no tienen idea. A veces ahora todo es muy fácil. Mira, estamos hablando por aquí. Dime tú, Instagram. Sí. ¿Cuándo? Sí. Es increíble. Y yo he visto que has conversado con personas en Cuba, con Vincent, Sí. con Rafa. Con Rafa. Próximamente en diciembre estaremos también con Jornet. Mira, o sea, es increíble, sí. Es increíble realmente. Mira, ahí acabó de conectarse Fidel. Oh, Fidel. Al Fidel lo conocí por intermedio tuyo. Elvia, y por ejemplo, volviendo a la parte más académica de la curaduría, sí. En este caso, por ejemplo, de este gran pintor, Elvis Selles, de la obra La muerte de la cigarra y Lepidóptera, el estilo de la pieza en sí, pues casi que pinceladas, son unos manchones. A veces, pues como que observando las obras, yo conozco a Elvis, he estado en su taller en Minas de Matambre, siendo una obra que es de cierta manera violenta. Pues yo a veces siento si este insecto pues ya se ve como medio muerto, porque es importante que él haga un texto de que esto está muerto. Sí, ¿Sí me entiendes? ¿Por qué es tan importante en esta pieza en particular o en general en su obra? Porque él usa mucho texto, complementar la pieza con un texto cuando ya la imagen es tan diciente. Ahí sería un poco como el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Como que la imagen dice mucho más que el texto. ¿Por qué para ti una obra como esta fue importante incluir? Bueno, a mí me encanta Elvis Selles y me parece un artista súper poderoso, como de los que ya no vienen, como decimos, con un nivel de un mundo interior que es un volcán. Y entonces, a mí me parece que el texto en la obra de Elvis también es como un registro, Sandra. Es más bien como un registro que le otorga violencia a la violencia que ya la imagen en sí tiene. No, pero es un registro que yo creo, tal vez, esto es algo que no he hablado con él, pero que pudiera ser ahora a partir de tu pregunta, no había pensado en esto, a partir de tu pregunta puede venir de esa práctica, como él trabaja tanto con los mineros y vive en un entorno de minas. Tú sabes que hay estas prácticas de escribir en las cuevas, en los túneles, como una práctica de dejar una huella, de dejar
yo estuve allí, de dejar cierta memoria grabada en estos espacios inhóspitos, en estos espacios violentos donde la muerte está tan cerca, ¿no? Y Sí. entonces, por un lado, yo creo que es un recurso de registro, o sea, de Elvis. Fíjate que él escribe la fecha y no lo escribe de una manera normal como el resto. Tú sabes que lo escriben, el resto de los artistas lo escriben de una manera, a veces que no le escriben, de una manera que casi ni se ve. Entonces él le da también cierta preponderancia a la cuestión del registro de la fecha, a la cuestión de la tautología del texto con la imagen. Y sí, o sea, es una manera también de esgrimir, de proyectar un cierto obra que tenga una carga de manifiesto bien grande, o sea, que no se quede, o sea, que sea enfática, que no se queden solo en la imagen, sino que él quiere enfatizar en esa imagen. Él no quiere que algo sea accidental, ¿no? Quiere dejarlo como parte de la obra. Y en ese sentido a mí me gusta, por ejemplo, yo escogí precisamente La muerte de la cigarra por la connotación poética que tenía, ¿no? Pero al mismo tiempo por la connotación violenta. A pesar de ser una imagen poética, una cigarra, etcétera, que él tiene, que incluso él, esa no es su vertiente tampoco dominante. Él trabaja más con el cuerpo humano, él trabaja más con los hombres, él trabaja más con, digamos, cuestiones genéricas, cuestiones trans, queer. Sí. Y esta es una obra también que se va. Eso yo me doy cuenta que a veces escogí obras que no eran dominantes en la producción artística de tal o más cual artista, sino que eran obras que eran difíciles de imaginar o de encontrar, digamos, masivamente. Ya, pues aquí hay una nota de Jesús Hernández Buero que dice, Elvis es uno de los pocos artistas cubanos que realmente utiliza el texto como recurso pictórico en sí mismo. Ahí lo tenemos. Exacto. Fíjate que el texto, en el caso de Elvis, no es un recurso, no es un suplemento verbal cualquiera que tú pones el texto debajo como una añadidura. O sea, está escrito con la misma violencia, con el mismo dripping, con la misma expresión que está hecha la pintura. Es como si es como si fueran grandes grafitis o micro grafitis en lienzo. Sí. Así mismo. Sí, Gracias, Jesús. Acá hay otro ejemplo de lo que dice Jesús, ¿no? En el caso de esta pieza que habíamos hablado de José Manuel Mesías, ese gesto pictórico, incluso aquí se está usando el churre, que es el mugre de la piel, una mosca, para aún hacer más potente el texto. Ahí el problema es si uno carga eso, que no se le caiga la mosca ni el churre, porque después toca acumular mugre varios días para lograr hacerlo esto. Sí, en ese caso hay una coherencia de imagen y texto, o sea, la imagen es el texto, ahí no hay suplemento, o sea, no suplemento. la obra es el texto. Y ya los recursos que usa, que en el caso de José, él tiende a usar mucho, a usar la sinonimia, ¿no? O sea, churre hecho de churre. La mosca, por un lado, no es la primera obra que hace, ni la primera ni la última que ha realizado con moscas también. Y es una pieza chiquita, como tú sabes, o sea, pero es una pieza muy, muy intensa y muy fuerte. Y además con esta mala palabra, no sé, yo creo que en Colombia, en Pingenón, como que no sé, no traduce igual. No, exactamente, no connota mucho, ¿no? Pero en el caso nuestro sí. Entonces tú ves a José y tú nunca lo imaginarías escribiendo la palabra en pingue. Sí. ¿No? Tú sabes, ¿no? El que lo conoce nunca lo imaginaría diciendo una palabra tan
violenta y grosera de alguna manera. Ya no, porque ya estas generaciones, o sea, han asimilado todo lo que puede ser ordinario y grosero en un argot muy cool y muy digerible, o sea, ya no asombra a muchos, empezando por mí, no me asombra, por supuesto. Y sí, por ejemplo, también tenía aquella en la exposición mía de Rambler Room, aquella que decía tu madre, que también es una expresión súper fuerte. O sea, porque tu madre, cuando tú le dices a un cubano tu madre, es increíble, pero una pieza bella al mismo tiempo, ¿no? Claro. O sea, en eso se mueve la poética de José. O se movió en algún momento, ya no tanto, momento, ya es una pintura más historicista, está en otros temas que me parecen geniales también. Sí, muy lindo como ha evolucionado. Sí. Y en el caso de pues hacer una curaduría con artistas latinoamericanos, tú dices en el catálogo que pues la curaduría es un acto de edición, pues escoge, ordena, cuida, corrige y sobre todo excluye en su democracia aparente. Y habían algunas obras de artistas colombianos que te hubiese gustado incluir, como esta primera lección de Bernardo Salcedo. Sí. Que es una obra muy importante dentro del contexto del arte colombiano, y de la cual muchos artistas también se han apropiado. Que acá hay una de un artista joven con el que trabajamos que se llama Jorge Vaca, que lo que él hace es apropiarse del texto de Bernardo y lo graba en un espejo con la idea de que tú como colombiano puedas verte proyectado en lo que Bernardo quiso expresar como la realidad del sistema político colombiano. Entonces, siendo tú curadora, ¿qué tan difícil son estos procesos de selección? Porque ¿cómo te limitas? ¿Te limitas por el espacio? ¿Te limitas? O sea, ha de ser doloroso, por ejemplo, no poder incluir ciertas obras. O sea, ¿cómo haces ese proceso contigo misma? No, definitivamente. A ver, por ejemplo, tú puedes ver la primera lección de Salcedo está en el catálogo. O sea, en el catálogo hay un compendio de 1, 2, 3, 4 obras que a mí me hubiera gustado tener. Que fíjate que 2 son colombianas. Una la otra es de Junca. Una de Junca, buenísima, con los pasamontañas, destejidos, etcétera, etcétera, que tenía mucho que ver con el contexto cubano, aunque no fue hecha para el contexto cubano. Es una obra muy, muy colombiana. Y en el caso de Bernardo Salcedo, que es un clásico, o sea, la primera lección es un clásico, y a mí me llamaban, un clásico no solamente del arte latinoamericano, es un clásico del arte conceptual, al arte conceptual. O sea, en ese mismo momento había mucho arte político en Argentina, los mismos años que está trabajando intensamente con un voltaje enorme Camíser, también Liliana Porter, con los grabados, la serigrafía. O sea, todavía no había llegado a esta parte escultórica que ahora caracteriza su trabajo, digo, al de Liliana, ¿no? Y entonces, imagínate tú, a mí me encanta esa obra porque esa obra, si tú, la última tesis de grado que yo tutoré en la Universidad de La Habana se llamó El picnic de la identidad. Y trabaja toda esta crítica, que la autora es María Carla Olivera, y trabaja toda esta crítica a esa invención del patrimonio, o teatralización del patrimonio del que habla Canclini, a partir de la manipulación de los símbolos patrios, ¿no? Como tú a través de los símbolos patrios, el poder, los poderes logran manipular sentimentalmente y hasta identitariamente a toda una sociedad, a toda una población. Entonces, esta obra de Salcedo es importantísima en ese sentido. Entonces, yo soy una eterna, digamos, deudora de esa obra, no tanto, o sea, a nivel visual, pero también a nivel ideológico.
Ok. A nivel estético y a nivel ideológico y a nivel teórico, porque fue una de las obras que me dieron el pie forzado para que después yo me planteara todas estas cuestiones de la identidad, que están más o menos desperdigadas por el ensayo este de cubanos en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente toda la deconstrucción que hace él eh, del ¿cómo se llama? Del escudo nacional colombiano, que además le trajo problemas de censura, etcétera, como misma le han traído Sí. problemas de sí, a Ferrari, al mismo, o sea, los mismos que hemos mencionado ahora. Yo hubiera querido tener esa obra definitivamente en la Expo. Ibis también, Ibis me decía, ay, mi madre, pero no pudimos. Y con Junca, pues, las comunicaciones no estaban como ahora, él tuvo un problema familiar en este momento, en fin, sí, o sea, todo también pasa por ahí, todo pasa Sí, por ahí. claro. Y nada, o sea, fueron obras que, si tú me dices a mí, bueno, tú lo sabes, si tú me dices, ¿cómo tú harías ahora otra vez? ¿Tú harías una edición de Ya sé leer? Sí, yo la haría 1000 veces y 1000 veces sería diferente. Qué Mil, chévere. sí, 1000 veces sería diferente. Eso sería increíble volverla a Uf, hacer. sí, Elvia, sí. hablemos un poco más sobre en lo que estás trabajando hoy en día. Yo sé que empezaste un blog ya hace un par de años que se llama El Señor Corchea. ¿Cómo decantó la idea de hacer un blog? ¿Por qué lo hiciste? Y cómo ha sido tu experiencia como bloguera? Bueno, ya yo Corchea tiene 10 años. Eh, es, eh, el señor Corchea fue una Bueno, sección. pero tú lo No, empezaste, espérate, perdón que te interrumpa. ahora te Lo explico, em- ahora te vale, explico, ahora te explico. Sí, porque esta es una nueva versión, que ahora voy a ya. llegar ahí. El señor Corchea era una sesión impresa del tabloide de noticias de arte cubano que hacíamos en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Lo hacíamos Héctor Antón Castillo, Sandra Sosa y yo. Era una sesión que a todos nos gustaba mucho porque se escribía de manera ni siquiera anónima, se escribían frases, nadie la firmaba. Entonces, nadie sabía quién era el señor Corchea, pero todos querían que el señor Corchea fuera a sus exposiciones, aunque hablaran mal, porque normalmente el señor Corchea hablaba mal, porque el señor Sí. Corchea se nutría de las opiniones que escuchaba. Ni siquiera eran ideas de nosotros, eran opiniones que escuchábamos de otras personas y las íbamos escribiendo y después las llevábamos al periódico. Pero lo censuraron ahí mismo en nuestro centro de trabajo, en el consejo, la censuraron y yo me quedé con aquella idea. Y el CEO de Cibercuba, del periódico Cibercuba, la página web más, digamos, más conocida, digital que nosotros tenemos, cuando digo nosotros los cubanos, Luisma en aquellos momentos me decía, ay, Esby, Luisma, cuando aquello que no tenía Cibercuba, él era estudiante de la UJAI, ¿por qué tú no aprovechas y haces un blog y no sé qué? Entonces uno estaba un poco ajeno a aquello, año 2010. Y abrimos el blog por primera vez en el 2010. Entonces lo administraba Luisma desde España, yo le mandaba los textos por correo electrónico. Eso fue muy importante, Sandra, porque eso empezó a unir a muchos artistas de la diáspora con artistas que estaban dentro de Cuba. Fue increíble, increíble. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a New York, pude conocer a Carlos Rodríguez Cárdenas, Alejandro Aguilera, porque ellos conocían al señor Corchea. Entonces ellos le dijeron a Sana y a Mónica, queremos conocer a Elvia, queremos conocer a Elvia. Porque no nos conocíamos. Cuando ellos eran divas en el arte, en los 80 yo era una niña. O sea, una niña, era muy jovencita, estudiando filosofía. Y sí, veía arte y tal, pero no era lo mío era más bien el pensamiento, no la estética. Y entonces, sí, por ahí todos empezamos a conocer de todos, pero hubo momentos en que yo dejé de hacerlo como 2 años, después lo volví a empezar a hacer con Yonder, que es el CEO de A la Mesa, que es también uno de los jóvenes emprendedores que se reunió con Obama incluso. Cuando fue a Cuba y vinieron aquí a Estados Unidos, en fin, son un grupito de muchachos muy, muy buenos, emprendedores talentosos, y lo hizo con John Dell hace como 4 años, sí, 4 años, en el 2016, y después me salté de plataforma y lo estoy haciendo con
hubo un momento en que lo hizo Sergio desde México, era todo muy simpático, acuérdate que nosotros no teníamos internet en Cuba, entonces yo le mandaba por correo electrónico los textos, Sergio lo subía, y ahora lo hago con Héctor, que los dos tenemos acceso a la administración, y entonces ya tengo... El señor Corchea empezó con el mismo espíritu que tenía impreso, aquel espíritu chota, de reírnos de todo, de burlarnos de todo, ahora no. Entonces, por eso tú ves que ahora hay más énfasis y más hincapié en la continuidad, en la publicación diaria, porque lo que quiero es, o la aspiración es que se convierta en un gran archivo digital de acceso a estudiosos, a interesados, y promover la obra de artistas cubanos, vivan donde vivan, como si viven en la luna, no importa si tienen una obra que vale la pena destacar, ahí van a tener espacio. Y el señor Corchea antes también, en aquel momento, hace 10 años, nada más que lo escribía yo, ahora no, ahora son un sinfín de voces que se han unido de manera literalmente por amor al arte a colaborar con el proyecto. Yo estoy encantada con esto porque todos los días aparece un joven talentoso que quiere colaborar, que quiere publicar en el señor Corchea, porque es inmediato, o sea, tú no tienes que esperar a un mes, 3 meses que alguien te lo apruebe, te lo edite y te lo publique, ¿no? Ahora tú lo mandas, yo lo edito y a la semana ya está en el aire. Y así estamos. O sea que en realidad el señor Corchea tiene esa misión de unir artistas cubanos, tanto que están residiendo en la isla como en el exilio. Sí, Tiene un papel fundamental casi de historiador, entonces. Sí, de puente, de historiador, y no solamente los artistas, las voces críticas también. Las voces críticas. Estamos hablando de un periodo en que no existían todavía ni Rialta, ni Hipermedia. O sea, ahora convivimos todos, gracias a Dios, y Arcrónica también. O sea, ahora es más, se ha expandido el campo, ¿no? De las publicaciones digitales. Pero hubo un momento en que solamente era el señor Corchea. Y sí, yo estoy enormemente agradecida de todos las artistas, los críticos que han colaborado con el blog y también de haber caído en cuenta, porque era algo de que esa plataforma podía ir más allá del mero chiste o como decimos, del mero cuero, ¿no? Contextual y digamos acercarnos a asuntos históricos, a la historiografía, más allá de la crítica también. O sea, hay de todo, y hay de todo de una manera no aleatoria, más bien aleatoria, pero que está ahí. O sea, tú puedes encontrar mucho material ahí muy valioso, en mi opinión. Sí. Sí, bueno, muchas cosas uno no las entiende. Falta más contexto, pero... Sí, por eso, por los sí, contextos, porque son muy sí, ahí vamos, exacto. Pero no, estamos tratando, vamos a ver. bueno. Sí, algunos textos van a ser contextuales siempre. No, pero es fenomenal. Eso es algo también muy apasionante de haber trabajado contigo y de trabajar con arte cubano, es esa necesidad crítica sobre lo que se piensa, sobre o sea, la producción de arte que hay. De alguna manera yo pienso que ha ayudado el hecho pues que no hay un mercado local del arte, no hay como a veces la demanda comercial de cierto tipo de obras sesga un poco como diríamos, la libertad a veces, de cierta manera, o la sinceridad del propio artista en su producción. Y eso también me parece muy admirable porque he notado que en Cuba muchas veces el mejor crítico para un artista son sus colegas, ¿no? Y creo que esa gran herencia que tienen ustedes de ser críticos, de no estar contentos o satisfechos con algo muy simple, hace que el arte constantemente esté en un lenguaje que se enriquece muchísimo. Y bueno, Sí. eso es de admirar. Tenemos una pregunta aquí de Fidel, dice, frente a esa diversidad de acentos que hicieron parte de Ya sé leer
¿En qué idioma se conjuga esa relación curatorial? ¿Hay segunda reescritura de ese proyecto? Fide, ojalá. Ojalá, si Sandra se le ocurre, yo lo hago otra vez. Sí, yo tengo que tener un pie forzado, si no, no se me ocurre. O sea, yo no tengo proyectos en el aire. Tengo dos o tres proyectos en el aire, pero me desencanto si no encuentro rápidamente un recipiente para ellos. Entonces Claro. están ahí a la espera. Pero, por ejemplo, mira, si tú ves Matar a un monje, eso fue una cosa chula. Sí, salió súper linda. Dentro de una feria comercial, ¿no? Ujú. Aparecerte allí con obras eminentemente conceptuales y con otra puesta en escena. Eh, a mí me pareció, sí, increíble que tuviéramos esa oportunidad de hacerlo. Te agradezco a ti, la verdad. Y, y creo que esa es una experiencia que podemos, ¿cómo se llama? Expandir también, que no tiene que Sí. llamarse ni siquiera Ya se leer otra vez. Sí, no, totalmente. En eso tienes mucha razón. Y bueno, ya lo reinventamos, lo hicimos para la Feria de Miami, ya se lee. Luego yo recuerdo que lo traje para Bogotá y fue una muy bonita Sí, entrada para dentro del coleccionismo local. Y lo que te decía, que a mí me ayudó también mucho a, como a tener una entrada estelar, porque pues también trabajar con arte cubano no es algo fácil, hay que entenderlo, hay que ir a buscarlo, recogerlo, traerlo. exacto. Eh, no es algo, un día tuvimos un cóctel aquí en casa con una firma de abogados y Miller le explicaba a la gente, no, es que ustedes no saben la oportunidad que les da Sandra de tener este arte que viene desde La Habana acá. Y ahí me pareció tan lindo ese comentario de Miller porque sí, a veces Es no se verdad. dimensiona lo valioso que es por toda la herencia que trae, el esfuerzo que significa hacerlo, más además traerlo. Entonces, bueno, No, pero ahora que tú dices regresando, esfuerzo, espérate, porque yo tengo una anécdota tuya. Te voy dale, a- dale, dale. Escapando con el paisaje. Ay, Dios. Vamos a hablar de carencias y esfuerzo. Escapando con el paisaje. 20 correos diciéndote, Sandri, trae un taladro, ¿no? Sí, un taladro. Trae un taladro. Tú, Epi, ¿qué llevo para...? Bueno, necesitamos un taladro. Y tú, no, un taladro no, yo no tengo por qué llevar un taladro a Cuba. O sea, tú no entrabas todavía en que en No, para Cuba nada. era imposible en aquella época conseguir un taladro. Y tú llegaste a La Habana Sí, sin el taladro. Y entonces tuvimos que esperar a que Rafa Domenech sí. hiciera su instalación en detrás del muro, las puertas Ujú. aquellas rojas en detrás del muro. Y entonces Sí, cuando Rafa terminó, nos prestó el taladro para que nosotros pudiéramos montar la expo, porque en tu no, cabeza sabía que no hubiera sí, taladros en La no. Habana. No, y Y aparte también, yo recuerdo las listas de la galería, ¿te acuerdas que eran como con los tornillos todos torcidos? Que no, realmente fue fue muy, o sea, hoy en día nos reímos de la anécdota, pero en su sí, momento que nos reímos. fue muy estresante, Sí, sí. No, porque estresa, no, estresa. Estresa. pero bueno, Elvia, y hablando de este último proyecto en el que te he venido siguiendo, de la tienda Backroom Art, que es Sí. una tienda de arte, o sea, de objetos basados en arte de artistas tan importantes como Sandra Ramos. ¿Cómo Uh-huh. decantó esa idea? Esto fue parte de la pandemia, de reinvertirse? O sea, cómo fue o fue algo que surgió dentro de esas conversaciones en el señor Corchea? Cuéntanos cómo fue esto. Chica, puedo decir, eso fue surgió en un pestañazo. Ujú. Em, yo nunca tenía la idea, o sea, nunca se me pasa por la cabeza, porque es que la cuestión práctica la cuestión práctica anda por la circunvalación y yo vivo en el centro histórico, por decirlo de alguna manera. O sea, yo nunca me empato con la transunto ni de los fenómenos, ni no la pragmática, la instrumentalidad. O sea, Ujú.
estoy perdida en eso, yo necesito asesores en ese sentido realmente. Entonces, hablando con Carlos Montes de Oca, me dice Carlito, ¿tú nunca has pensado en esta posibilidad? No, yo nunca he pensado, ¿y por qué no? Y no sé, ¿no te gustaría? Ay, sí me gustaría. Y ya él había estudiado las plataformas y tal, y realmente me pareció súper, ¿cómo se llama? Súper interesante la manera en que tú puedes promover eh, arte a través de un objeto utilitario. O sea, Sí. y entonces lo primero es que para eso tú no puedes tener ningún prurito moderno, ningún Ujú, prurito que tenga que ver con la cuestión aurática ni egocéntrica del arte. Tienes que ujú, despojarte de eso, tienes que ser muy, como yo digo, muy benjaminiana en ese sentido, muy a lo Benjamin, hacer ujú. trizas esa noción y montarte en ese carril de que esto también puede coexistir con tu discurso, con tu obra, con la seriedad y la seriedad que tú has llevado toda la vida de investigación, tu network con artistas, la confianza que te tienen, tu liderazgo, tú puedes encauzarlo de una manera útil y que llegue Claro. a un sector más, más amplio de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece más que una tienda, me parece un proyecto cultural, un proyecto pedagógico también. Sí, Porque no. cuando Ese, tú lees, por ejemplo, yo me esmero cuando escribo los hashtags, no, los posts en la fanpage de Facebook, ujú, o sea, son textos lo que estoy escribiendo ahí. Algunos, unos más ligeros que otros, pero son textos que llevan ahí encapsulado un conocimiento, y un conocimiento que no nace por generación espontánea, es un conocimiento que está ahí de años y años de estudio, ¿no? claro. Y No, de es observación. extraordinario. La Sí, verdad que me parece un proyecto supremamente lindo y ay, democrático. gracias, gracias. Sí, En no, tus a ver, palabras. es como si fuera una tienda de un museo, pero online. Exacto. Elvia, Exacto. ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo Ay, se puede nos ha hacer ido el la gente tiempo. cómo puede hacer la gente para acceder a estos productos? ¿Por medio de tu web de elseñorcorchea.com o hay una página en Facebook, como decías? Ahí está la fanpage de Facebook que es de Señor Corchea Backroom Art y estoy aquí también en Instagram. O sea, Ujú, de Señor Corchea Backroom Art y ahí está el link a la página web, a la tienda. ujú. La verdad que estoy muy Genial. contenta con los resultados y también con la respuesta que han dado los artistas. O sea, es increíble, es increíble. Eh, y nada, vamos a ver a dónde llega esto, porque queremos hacer varias cosas dentro de la tienda, que sí, Sí, son chulas, sí. me pareció increíble, no sé, las minifaldas, las Las minifaldas cortinas, todo, son bellas. todo, Yo, todo. yo quiero decirte, a ver, tú no ves los productos si no los compras. O sea, nosotros no tenemos acceso al producto. O sea, los tenemos que comprar. Ya, A mí no me llega nada gratis. Entonces, lo primero que hice fue aprovechar el cumpleaños de una de mis mejores amigas y le mando una cartera, le compro una cartera a New York, ¿no? Y ujú, dice, ahora, me escribió anoche, dice que es la mejor cartera que han tenido de ese estilo en su vida. Y ella es bastante exigente para eso. Y se quedó fascinada. Y yo estoy entonces comprobando a partir de ese regalo si tiene calidad, el objeto, la mercancía. Lo había hecho también con un diseño suyo semanas antes, pero no yo, ¿no? Y ujú. entonces, ¿cuánto dura el envío? O sea, que todo funciona súper smooth, súper bien, todo fluye y además tiene una calidad exquisita. Las faldas son bellas, las faldas, la verdad que yo no sé, Sí. entre la falda y los relojes, eh, no sé por dónde irme realmente, No, realmente. tentación mortal. Ahí en nuestro chat pusimos el link para los que quieren curiosear, Oh, para ahora, gracias, para las Sandri. fiestas, para que Muchísimas consientan gracias. Sí. a toda la gente que quieren con los productos tan bellos de este gran proyecto de Elvia. Elvia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido de verdad que un gusto tenerte.
A todos les damos las gracias por acompañarnos. Los aprovechamos y los invitamos para nuestra charla del próximo miércoles, donde seguiremos hablando de este tema del texto y nuestro invitado será el artista colombiano Fidel Álvarez. Bueno, un gran abrazo, Elvia, y ojalá nos veamos en un futuro Sí, muy cercano. muy cercano, exacto. Dios te oiga. Eso. Un beso grande. Gracias Bueno, por un estar con abrazo. nosotros. Un placerzazo. Vale, bueno, seguimos en Bueno, contacto. Un besito, cuídate mucho. beso. Chao, chao.